Hola mis amados, para mí es un privilegio una vez más compartir el consejo para hoy. Tal vez este mensaje podría ser un mensaje profético para tu vida. Así que te invito a que escuches, medites, ¿sí? Y de acuerdo a lo que el Señor te dice, pudieras obrar para bien de tu vida. Personalmente esta mañana en la madrugada el Señor me daba este mensaje y bendijo mucho mi vida. Habló de manera personal a mi vida. Y yo sé que también el Señor a través de su palabra pudiera hablar a ti en esta hora. Dice así la palabra en Primera de Samuel, capítulo 22. Dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Aparentemente, David venía huyendo. Y todos sabemos que Saúl estaba persiguiendo a David, ese hombre de Dios que tenía un llamado y un propósito específico. El caso es que David estaba huyendo del propósito de Dios. David estaba huyendo y estaba atemorizado de lo que estaba pasando en su entorno y estaba alejado de lo que Dios quería hacer con su vida. El mensaje para el día de hoy: vuelve a tu lugar de asignación. Sabemos que David había sido llamado a ser el rey de Israel, pero sabemos que Saúl era un hombre que se levantó contra él, se llenó de muchos argumentos, de circunstancias que invadieron su corazón, que lo alejaron del propósito de Dios, y Saúl terminó persiguiendo a David. Bueno, en este caso el mensaje para el día de hoy es que reflexionemos si estamos en el lugar indicado, si estamos con las personas indicadas, si estamos haciendo lo correcto. Sabemos hasta ahora que David ya había matado a Goliat, y sabemos hasta ahora que David era un hombre guerrero, un hombre fuerte, un hombre valiente, un hombre esforzado, pero que David incluso había matado a un león y había matado a un oso. Pero a la hora de que lo estaban persiguiendo o a la hora de que tenía que cumplir con su propósito, tenía muchas circunstancias que lo ayudaban a justificarse para no hacer lo que Dios le había mandado hacer. Dice así que David se había ido a la cueva de Adulán. Ahora, cuando yo miro la cueva de Adulán, Adulán significa una buena morada o una ciudad de sacerdotes. En pocas palabras, David estaba buscando refugio, David estaba escondiéndose, David estaba apartándose de lo que Dios quería hacer para su vida y simplemente fue al lugar donde se sentía cómodo. ¿Cuánto nos cuesta muchas veces para el propósito de Dios esforzarnos, dar lo mejor, quitar de nuestra mente y de nuestro corazón tantos argumentos que nos impiden ser obedientes, tantas circunstancias que nos ayudan para estar lejos de Dios, porque tal vez estamos buscando esa cueva de Adulán, ese lugar donde es una morada, una buena morada y un lugar tranquilo donde no vamos a tener circunstancias tal vez adversas, y tal vez estamos huyendo de la tarea que el Señor nos encomienda. Versículo 2 dice así: y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Tremendo esto, me parece tremendo porque sabemos que David era un hombre de guerra, David era un hombre esforzado, David era un hombre valiente, David era un hombre de Dios, pero se le acercaron los endeudados, los que estaban débiles, los cansados, los que estaban en amargura, entre comillas. La gente quería ir y refugiarse en David porque sabían que David era un hombre guerrero, que ya había matado a Goliat, que era un hombre esforzado. Muchas veces Dios nos lleva a lugares o con personas que solamente esperan algo de nosotros. O muchas veces Dios nos rodea de mucha gente para que nosotros cumplamos un propósito sobre sus vidas. Sabemos que esos 400 después resultaron siendo unos valientes. Entonces muchas veces tú debes aferrarte o caminar con gente que camine contigo. O Dios va a llevar gente a tu lado que solamente se cuelgan o dependen de ti. Pero el propósito en esta hora es entender que muchas veces no entendemos que Dios nos formó con el oso y con el león, que Dios nos formó matando gigantes, y en el momento menos pensado salimos corriendo y salimos huyendo del propósito de Dios simplemente porque alguien nos persigue, simplemente porque alguien nos hace la vida imposible, simplemente porque las circunstancias se nos hacen difíciles y salimos para el lado contrario de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dice versículo 3: y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo el rey de Moab: te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Imagínate que David le está diciendo a ese rey: cuida a mis padres, mientras que yo averiguo qué va a hacer Dios de mí.
A veces sabemos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, lo tenemos claro, pero nosotros mismos divagamos y sacamos argumentos y nos pegamos a las circunstancias para decir, no sé qué va a hacer Dios. Usamos las circunstancias para dudar, usamos las circunstancias para alimentar nuestra falta de fe, usamos las circunstancias para alejarnos del propósito de Dios. David ya sabía que iba a ser rey, David ya sabía el propósito de Dios para su vida. David sabía lo que se iba a hacer con él, pero salió huyendo y salió corriendo. Entonces debemos entender, debemos volver al lugar de asignación. Algunos fueron llamados a ser pastores, pero salen corriendo. Algunos fueron llamados a ser siervos de Dios, profetas, evangelistas, apóstoles, y están en el lugar equivocado, con la gente equivocada, haciendo lo equivocado, y están usando las circunstancias para favorecerse y justificarse y alejarse del propósito de Dios. A veces nos aferramos a gente que simplemente nos debilita. A veces nos aferramos a gente que absorbe lo mejor de nosotros, sabiendo que Dios con anterioridad nos formó para ser guerreros, para ser conquistadores, para ser hombres o mujeres de batalla, para ser hombres o mujeres de Dios que escuchamos su voz, que ponemos en obra lo que el Señor nos demanda. Pero cuando vienen las circunstancias adversas, huimos hacia ese lugar que tal vez creemos que es el que está establecido para nuestras vidas, o nos refugiamos en un lugar para no enfrentar la realidad de lo que Dios quiere hacer para nuestras vidas. Luego el versículo 4 dice, los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Ese lugar fuerte era lo que estaba buscando David, eso era lo que estaba buscando la familia de David, un lugar de refugio, un lugar donde se sintieran fuertes. Pero realmente ese sitio, Mizpa, era un sitio de guerra, era un sitio de observación, un sitio de propósitos militares, un sitio donde estaba lleno de atalayas, era un lugar de inspeccionar y estudiar la guerra. Prácticamente él estaba refugiado, estaba en un lugar donde de alguna manera lo tenía que llevar a pensar de lo que tendría que hacer. Y muchas veces nos pasa así, andamos divagando, corriendo para aquí y para allá, tal vez no vemos resultados, pero en ese proceso de divagar, de cometer errores, de cometer fallas, es donde Dios nos forma, nos entrena, nos capacita, nos ayuda a moldear nuestro discernimiento, pero también nos ayuda a que nosotros seamos esos atalayas de Dios, apercibiendo los tiempos, apercibiendo las circunstancias, los momentos, para que hagamos lo que Dios nos manda hacer. Dice el versículo 5, pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y habitó y vino al bosque de Ared. Ese texto bíblico de 1 Samuel 22:5 es algo que tenemos que entender. Volvamos al lugar de asignación. No nos quedemos en ese lugar donde estamos cómodos, donde no pasa nada, donde todo es tranquilo, en ese lugar donde tal vez es fuerte. A veces buscamos que la gente nos fortalezca, que la gente nos cuide, que la gente nos proteja. A veces nos hacemos dependientes espirituales, o la gente se encarga de vivir de espiritualidad prestada, dependen de otros, pero no se esfuerzan por dar lo mejor de sí mismos, no se esfuerzan por dar lo mejor de sí para ser guerreros, para ser conquistadores, para hacer lo que Dios les demanda hacer. Entonces ahí es cuando le dice el profeta al hombre, a David, vete a la tierra de Judá. La tierra de Judá significa el lugar donde alabarás y el lugar donde agradecerás. ¿Dónde prefieres estar? ¿En el lugar donde Dios no te llamó, haciendo lo que Dios no te llamó, estando tranquilo y reposado? ¿O en un lugar donde la presencia, la gloria y el favor de Dios está sobre tu vida y donde Dios te va a usar y donde allí tú agradecerás y alabarás a Dios? Tenemos que entender que el propósito de Dios es usarnos en el lugar donde Él nos puso, donde Él nos llamó. Muchas veces estamos en el lugar donde no debemos. Por lo menos cuando yo recibí el llamado al pastorado, estaba en un lugar y después salí corriendo, salí huyendo y después entendí que el lugar donde Dios me había llamado era el lugar donde Dios quería que yo sirviera. El lugar, esa atmósfera, ese barrio, esa ciudad, ese lugar donde tal vez Dios tiene establecido una herramienta para mi vida, para que yo cumpla el propósito de Dios. Así nos pasa muchas veces. Estamos con la gente que no es indicado, estamos con la gente que no ha descubierto nuestro llamado, estamos con la gente que no nos ha impulsado, estamos con la gente que no nos ha alimentado y estamos simplemente con aquellos que solamente absorben de nosotros, o estamos en el lugar donde solamente estamos lejos del propósito de Dios y por más que luchamos y nos
esforzamos, no vemos resultados, no vemos respuesta y vamos a estar toda la vida ahí corriendo de aquí para allá, solamente por estar huyendo al que nos persiguió, o solamente por estar huyendo aún a mis propios temores de enfrentar la realidad de lo que Dios quiere que haga en el lugar que yo quiere que yo lo haga. ¿Cuál es la persona con la que tú debes estar? ¿Cuál es el lugar donde tú debes estar? ¿Cuál es la asignación que tú debes cumplir? Tal vez eres pastor, tal vez eres profeta, tal vez eres siervo de Dios, tal vez eres apóstol, evangelista, maestro. ¿Qué te mandó a hacer Dios? Pregunta, ¿estás haciéndolo o estás haciendo algo que a ti te gusta, que te ayuda a estar cómodo, que te ayuda a estar tranquilo, que te ayuda a estar reposado? ¿Cuál es la herramienta de Dios para tu vida? ¿La palabra, la asignación, el propósito o tu comodidad? No busques la comodidad, vuelve al lugar de asignación. Si alguien te llamó al pastorado, a ser profeta, maestro, evangelista, debes estar ahí donde esa persona te formó, te entrenó. Si esa persona te desechó, si esa persona te desechó, te sacó, como pasó Saúl desechó a David, porque era un propósito divino. Pero Saúl no supo evaluar su conducta para formar, entrenar, ayudar a David, ayudarlo a que se estableciera como rey del pueblo de Israel, sino que al contrario lo que hizo fue perseguirlo. Así nos pasa muchas veces, estamos con personas que simplemente nos absorben, nos sacan, nos destruyen, nuestra gente, nuestros amigos, nuestra familia, nuestros discípulos, en vez de ayudarnos a crecer, en vez de acercarnos a vivir conforme el propósito de Cristo. El mensaje para el día de hoy: volvamos al lugar donde Dios nos estableció para que seamos lo que Dios quiere que nosotros seamos. Reflexiona en esto. Estamos para servirte aquí. Si quieres más a fondo, que te explique más a fondo, escríbenos por interno. Pero la idea es que entendamos que Dios tiene un propósito divino y a veces ese propósito no se cumple porque andamos de aquí para allá huyendo. Estamos argumentándonos con las mismas circunstancias. No estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer y por eso muchas veces no vemos respuestas, no vemos resultados y simplemente vamos a sentirnos opacados por todo aquello que se mueva a nuestro alrededor. Ese es el mensaje para el día de hoy. Le pido al Señor que te bendiga, que el Espíritu Santo tome esta palabra y te enseñe, te ministre, que el Espíritu Santo tome esta palabra y te ayude y te forme, y que el Espíritu Santo a través de su palabra pueda transformar tu corazón para que Él haga lo que quiere hacer en tu vida y a través de tu vida. Dios te bendiga una vez más aquí desde el lugar secreto. Franco Lagos, bendiciones. Chao, chao.